buenas tardes, estimados amigos. Buenas tardes a todo el equipo del Colegio Nacional de Profesores Certificados. Le damos la más cordial bienvenida a esta continuación de este taller de formación profesional especializado en temas de derecho laboral. Dejen ver, no veo por aquí a nuestro querido invitado del día de hoy. Bueno, en lo que, maestra, doctora, muy buenas tardes. Gusto saludarla, doctora, a sus apreciables órdenes. Nos da muchísimo gusto tenerla con nosotros. Y bueno, doctora, ya sabe que siempre es un placer contar con tan excelente científica del derecho y sobre todo un excelente ser humano. Doctora, pues Muchas gracias, doctor. Un gusto estar acá con ustedes. Y me comentó el juez que ya viene en camino, no debe tardar en conectarse. Ya estaba por llegar al destino y porque no lo veo que ya esté conectado. Seguramente en un par de minutos ya andará por aquí. muy bien. Doctora, ¿le gusta que presentemos su reseña curricular del doctor en lo que se conecta? Sí, por supuesto. Adelante, doctor. Muchas gracias, estimados amigos. Presentamos reseña curricular de nuestro estimado. Bueno, conoceremos un poco más de su amplia trayectoria profesional. Estimados amigos, como se darán cuenta, el doctor es una persona sumamente preparada, es una persona con amplios conocimientos en la materia, también por supuesto al igual que la doctora Rogelia Gómez Vargas, ambos excelentes abogados, excelentes científicos del derecho y por supuesto que personas como ellos requerimos en nuestra formación profesional y requerimos también en nuestras instituciones. Mi estimada doctora Rogelia, muchas gracias, la verdad le agradecemos mucho siempre contar con su valiosa participación. Es un honor que esté con nosotros. Y bueno, ya creo que todavía no tenemos al doctor, ¿verdad? Déjame ver, no lo veo, no lo veo. Ya Ahí está está, entrando. ¿verdad? Sí, es el doctor Antonio Ordóñez, ¿verdad? Así es. Déjame, le voy a hacer como coanfitrión.
para que tenga todos los permisos y utilice todo lo que la plataforma pues pueda disponer para el doctor. Doctora, muchísimas gracias. Doctor Antonio, muchísimas gracias. Un honor conocerlo y un honor tenerlo en esta su casa de estudios, doctor. Bienvenido. La verdad es que es un privilegio contar con un profesional del derecho como usted. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Doctora Rogelia, nuevamente me pongo a sus órdenes. Basta con Muchas ustedes gracias. para cualquier cuestión que necesiten, tanto la licenciada Elizabeth Arroyo, también como como la doctora Grisel de la Cruz, al pendiente de cualquier situación que ocurra dentro de esta transmisión, con todo gusto los apoyarán. Doctora, doctor, un honor saludarlo, muchísimas gracias. Estimados amigos, los dejamos en muy buenas manos. Gracias por todo. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias. Pues un Listo, honor que pues. haya aceptado, doctor, la invitación a formar parte de esta jornada académica de Procer, donde tengo la fortuna de ser docente. Quien lo presentó es nuestro director, es el doctor Héctor Martínez. Y bueno, hoy nos va a abordar un tema importantísimo, los medios probatorios y todos los cambios que tenemos de estos medios probatorios en el nuevo sistema, que ya no me gusta decirle nuevo porque ya tiene muchos añitos, ya tiene varios años, pero se sigue manejando como nuevo por esta cuestión de que estamos todavía en construcción, ¿no? Y además, pues aprovechemos la sapiencia y la experiencia de nuestro invitado, porque además de ser juez activo, vigente en materia laboral, juez de distrito especializado en el derecho del trabajo, es candidato para magistrado por la alcaldía de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo también me parece, ¿verdad? Cuauhtémoc, Miguel Sí, Hidalgo. Y entonces para magistrado también en la materia de derecho del trabajo. Ya vieron ustedes su semblanza, es un hombre con mucha mucha preparación, con mucha capacidad y desde luego con la experiencia. Entonces, ahora en esta forma en la que estamos inmersos para la elección de personas juzgadoras, creo que debemos de valorar sobre todo los conocimientos y la carrera judicial que él ha desempeñado. Entonces, sin más, le dejo el micrófono. Es un alto honor para todos nosotros que en su agenda nos haya hecho este espacio y lo escuchamos, doctor. Yo ya he tenido la fortuna de escucharlo en otros foros y créanme, es formidable. Adelante, doctor. Ahora sí le cedo el micro porque si no me sigo. Muchas gracias, doctor. no, hombre, ¿cómo cree, estimada doctora? Bueno, primerísimo, muchísimas gracias por la confianza de permitirme un espacio aquí en esta, pues, tan prestigiosa casa de estudios, por un lado, y por otro, pues, por el contexto, ¿no? En el que nos encontramos, realmente el apoyo invaluable que tenemos siempre entre colegas, entre personas que nos dedicamos a la materia laboral, sobre todo porque, pues, la apreciamos, ¿no? O sea, apreciamos nuestra materia laboral y además, pues, comparto su postura, ¿no? De decir, ya no vamos a llamarle nuevo sistema porque como que uno no se la cree. Ya tienes tanto tiempo hablando de ello, resolviendo, promoviendo, lo que sea, operando el sistema. Y cuando tenemos todo esto, ya en operación, pues por supuesto que luego ya decirle nuevo como que algo no nos cuadra, ¿verdad que sí? Y es donde pues comparto por supuesto, muchísimo el hecho pues de ir superando un poco esto. Además nos compromete, porque cuando muchas veces le llamamos nuevo a las cosas, pues todavía decimos, es que estamos en aprendizaje, es que estamos en implementación y empezamos este, a, a justificar a veces porque el sistema pues todavía no está echado a andar, cuando eso ya no es en el sistema laboral. Pero déjeme le digo de todas maneras, ¿cómo se llama? El sistema laboral, pues se viene quedando nuevo a comparación con el penal acusatorio y todavía escucho a personas que dicen el nuevo sistema de justicia penal. Así que Sí. tan mal, tan mal, tan mal, no estamos. ¿Cómo están? Pues bueno, muchísimas gracias nuevamente. Buenas noches a todas y todas, agradeciendo por supuesto el honor de su atención y de su tiempo que nos brindan en esta tarde noche del día de hoy miércoles, también haciendo una breve referencia al reajuste en la fecha, entonces pues con mayor razón el compromiso de mi parte y en cuanto a pues a que esta tarde
sea de utilidad para ustedes y podamos tener en cuenta que es con la mejor finalidad, ¿no? Este es un tema totalmente académico, pero sí, como bien me hace el honor la doctora de mencionarlo, vengo también en un contexto, ¿no? De este tema político electoral que nos acompaña en nuestro país de un tiempo para acá. Entonces, pues tengan la certeza de que yo siempre les pongo una reflexión al inicio de las pláticas o de las clases, la conferencia, yo me gusta más llamarlo una charla. Si tú empezaste la charla el día de hoy conociendo un poco o un mucho sobre los medios probatorios y al concluir la sesión, tú te llevas algo nuevo, así sea una inquietud nueva y por ende, pues la necesidad de un aprendizaje, entonces el objeto se habrá logrado, porque esa es la intención. La intención es de que tú aprendas algo nuevo, por mucho o pequeño que sea, pero también que te lleves las reflexiones. Esto es que la tarea de lo que veamos el día de hoy te sirva a ti para que si eres litigante, pues llegues al tribunal y digas, esto lo aprendí por acá y lo voy a poner en práctica, voy a obligar a la autoridad judicial a pronunciarse en estos términos porque me dejó la inquietud, o bien si eres operador jurídico, digas, mira, no había experimentado o la posibilidad de dar esta posible solución, pues lo que sea, lo que resulte, vamos a estar a la orden aquí en este tiempo, pues para plantear todos los temas necesarios con los medios probatorios. Y sin más preámbulo, muchísimas gracias. Como ya me hicieron el honor de presentarme, soy Antonio Ordóñez Serna, juez de distrito actualmente especializado en materia laboral, titular del 17º Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en la Ciudad de México y actualmente candidato a magistrado de circuito por las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo aquí en la Ciudad de México. Dicho esto, entonces comenzamos. Pues, ¿qué les puedo contar? Los medios probatorios en la materia laboral son, no es una novedad si los vemos así en abstracto. Esto es, ¿cuáles son los medios probatorios? Que bueno, para no meterme en una cuestión tan técnica, vamos a incluso a tener que diferenciar de lo que es un medio probatorio y de lo que es una prueba, ¿no? Porque son cuestiones distintas. Sin embargo, vamos a hablar en general, medios probatorios o pruebas, como lo que vamos a tocar el día de hoy. Y pues si nosotros nos asomamos al anterior sistema, aquí con toda la experiencia de la doctora, no me dejará mentir, es que cuando tengo gente así tan experimentada en la materia, fíjese que yo me pongo nervioso porque entonces ya no puedo inventar nada. Y si no me puedo inventar algo, entonces qué chiste, porque a mí me gusta luego inventarme ahí algunas cosas. Y bueno, pues no va a poder ser la ocasión, porque la doctora aquí después me va a jalar la oreja. Pero cuando nosotros, porque digo, obviamente, y quien no lo sepa, pues a andar perdido en este mundo con toda la experiencia que tiene en la materia laboral, pues es, es complejo que tú creas que le vas a contar algo nuevo. Y con eso empiezo. Cuando uno habla de las pruebas o los medios probatorios en la materia laboral, pues tenemos que tener en cuenta que no es ninguna novedad en abstracto. Si nosotros los vemos enunciados, esto es, ¿hay alguna prueba que se haya introducido al nuevo sistema de justicia laboral que no existiera en las juntas? No. Yo desde mi punto de vista les diré, yo creo que no. ¿Qué es lo que se introdujo entonces? ¿Qué tiene de nuevo? Pues obviamente la forma de prepararlas, la forma del desahogo, las reglas procedimentales para incorporarlas al juicio. eh, ¿Qué le vamos a contar al tribunal para hacerle saber de acuerdo a nuestra carga probatoria, que nosotros la hemos cumplido y que por ende hemos demostrado, ya sea la acción o la excepción, y que por ende debe de darnos a nosotros la razón? Eso en un aspecto procedimental, pero también sustantivo, que lo podremos ver durante el desarrollo de la charla, pues es precisamente lo que ha cambiado, lo que es la esencia del nuevo sistema de justicia laboral. Como antes, sin inmediación, y también me atrevo a decirlo, sin inmediatez, pues los asuntos eran complejos de resolver y no porque las personas titulares de los órganos anteriores, las juntas, no tuvieran la misma capacidad que un juez laboral, no, sino porque tenían una estructura del sistema y de las leyes que no les permitían hacer lo que nosotros hacemos actualmente. Esto es apreciar de forma directa e inmediata el desahogo de las pruebas para así, cuando tengamos que darles un alcance al momento de emitir nuestra sentencia, pues seguramente sea muchísimo más cercano a la sociedad y al caso concreto, ¿no? A la gente. En ese sentido, pues es evidente que al haber cambiado todo el paradigma y sobre todo el proceso, pues tenemos en cuenta que cambia abismalmente
el alcance que se le da a las pruebas o los medios probatorios en los nuevos procesos o en los nuevos juicios. Vamos a hablar un poco de esto para aterrizar la idea. En el anterior sistema teníamos exactamente las mismas pruebas que tenemos ahora, pero lo que ha cambiado es la forma de desahogarlas, de incorporarlas y, por supuesto, de valorarlas con estas otras herramientas. En ese sentido, tenemos que tener noticia. A ver, ¿cuáles son las pruebas permitidas en la materia laboral? Yo creo que como en gran parte de los procedimientos, podríamos ser más breves diciendo todas menos aquellas que sean contrarias a la propia legalidad, a la moral, a las buenas costumbres, pues podemos englobarlas ahí. Sin embargo, el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, pues es el que nos dice, ¿no? Tenemos pruebas documentales que son públicas o privadas, obviamente presuncional, instrumental, confesionales, ya sea de parte expresa, para hechos propios, las testimoniales, la pericia, la inspección, los elementos aportados por los avances de la ciencia, y aquí quizá valga la pena hacer un breve espacio específico para ver cómo se introduce en el nuevo sistema de justicia laboral, entre otras, pero principalmente pues estas, ¿no? De las que estamos hablando. Y aquí, pues tenemos que diferenciar entonces qué es lo que trae de novedoso en el nuevo sistema de justicia laboral como medios probatorios para efectos de llevarnos algo el día de hoy. Vamos a empezar con esto. Y háganme el favor de reflexionar un poco al respecto. Imaginemos el proceso anterior ante las juntas que, por lo que he dicho, no por operadores, sino por un sistema de justicia. El día de hoy se confeccionaba la prueba. O sea, se incorporaba al procedimiento. Y por las causas y razones que ya todas y todos sabemos, quizá en un par de años venía valorándose la prueba. Esto, o sea, la diferencia en el tiempo entre el momento en el que se produce la prueba o se incorpora, como cuando son documentales, y aquel en el cual se valoran las pruebas y por ende se juzga el caso, daba la necesidad de que los procedimientos estuvieran bastante perfeccionados. ¿Por qué? Porque por el tiempo que pasaba era difícil entonces, pues ya, a ver, tú ya tienes un documento, tienes la duda del documento y lo que te daba a ti la seguridad para juzgarlo, bueno, para valorarlo y en su caso juzgar los hechos, pues era que el documento ya venía perfeccionado, ya venía reconocido, ya venía con una pericial, ya venía con una inspección de por medio, etcétera, etcétera, ¿no? Y en estas situaciones, pues es evidente que había esta necesidad de perfeccionar, perfeccionar, perfeccionar muchos medios de prueba, que son pues los documentos. Y entonces, ¿qué es lo que cambia el día de hoy? ¿Por qué si un documento antes y hoy pudiéramos decir que tiene el mismo alcance o la misma forma de incorporarlo a un juicio o a un procedimiento, qué podemos reflexionar sobre esto? Yo les puedo decir, en mi experiencia como juez, son escasos, muy escasos, los documentos que yo me veo en la necesidad de admitir perfeccionamiento. ¿Por qué? Pues porque los documentos el día de hoy, como pruebas, ya sean los públicos o los privados, obviamente cada uno tendrá sus propias reglas, depende mucho la forma de perfeccionarlos de cuál sea la conducta procesal que asuma la parte contraria. Porque si yo soy la parte actora, presento mis documentos como pueden ser una credencial de trabajo, recibos de pago, el contrato, ¿qué más puede ser? Mi constancia de semanas cotizadas, algún estado de cuenta para acreditar, pues generalmente ya sea prestaciones, salario, puesto, actividades, etcétera, antigüedad. Si mi contraria, al correrle traslado con estas pruebas, no objeta las pruebas, y no me refiero al alcance y valor probatorio, porque eso sabemos que no es una objeción, es un alegato. Si no las objeta de falsas, o sea, que no sean auténticas, y además no ofrece pruebas para acreditar esas objeciones, entonces fíjense hasta dónde tiene el alcance. Para efectos del tribunal laboral, les será totalmente irrelevante, incluso si tú, actor, las presentaste en copias simples. Y dirán, ¿cómo? O sea, pero si una copia simple por sí misma no tiene un valor probatorio pleno, y lo dicen por ahí un montón de jurisprudencias de los años 80 viejitas, que todavía las siguen utilizando para fundar los tribunales colegiados, porque nos encanta utilizar luego criterios ya un poco arcaicos, pero ¿cómo entonces? A ver, pues, ¿de qué me estás hablando si lo que dices puede ser contrario a jurisprudencia? No, realmente no es así. Vamos.
¿Qué significa? Tenemos que darle un contexto a dónde se incorpora el documento y cuál es el proceso en el cual tú estás incorporándolo. Si es del nuevo sistema, pues ajustate a las reglas del nuevo sistema en los cuales no tenemos una audiencia de ofrecimiento de pruebas, ¿no? Por ejemplo, y no tenemos posibilidad de modificar la demanda porque veamos cómo se llegó a la contestación. No tenemos esta audiencia trifásica o bifásica, según sea el caso, en la cual ocurrían ciertas eventualidades que a ti te permitían cuestionar, por ejemplo, las documentales simples, ¿no? Sino que ahora depende mucho de cuál es la conducta procesal que se asuma por tu contraria. Si tu contraria, al momento de objetar las pruebas en la contestación o tú las de la contraria en la réplica, no impugna las pruebas que tenemos como esencia del nuevo sistema de justicia laboral, que tiene como finalidad que el proceso sea rápido, que sea breve, que no sea lleno de formalismos o formulismos innecesarios para el momento de resolver, de forma tal que si las partes, aún con un documento en copia simple, imaginemos el contrato, porque en el mejor de los casos, o sea, en una buena situación, pues el contrato lo vamos a ver que tiene una copia al trabajador, ¿verdad? Pero es difícil todavía en nuestro, ay, pues sí, en nuestra costumbre como trabajadores o empleadores, es difícil ver que tengan muchos trabajadores su contrato laboral. Pero si es de esos casos en los cuales nosotros decimos, tiene su contrato laboral el trabajador y vemos que es una copia simple porque la fuente de empleo no le quisieron dar una copia con firmas, pues no pasa nada, porque si tu patrón al momento de contestar la demanda no impugna, o sea, no objeta ese contrato laboral y se limita a decir, pues es que lo objeto en cuanto a su alcance y valor probatorio, ¿qué crees? Ese contrato, para mí juez, va a surtir plenos efectos al momento de que yo lo valore, tal cual como si tuviera el contrato original al frente, porque ninguna de las partes, o sea, o por supuesto no va a estar el oferente, pero el contrario tampoco va a estar inconforme con ese contrato al no haberlo objetado de falso. Eso significa que yo dejo fórmulas legales fuera que únicamente tendían a, bueno, tenían como intención resolver con formalidades, o sea, a ver cómo está el documento, formalidades por encima de fondo. ¿Cuál sería el fondo? Pues, ¿qué dice ese documento? A ver, ese contrato realmente pone en evidencia la existencia de la relación laboral, el puesto, las actividades, el sueldo, la jornada, lo que sea que pudiera probar ese documento, pues la finalidad del nuevo derecho del trabajo y de todos los procesos, conforme al artículo 17 de la Constitución, es privilegiar el fondo sobre la forma. Y si en ese tipo de casos nosotros tenemos el documento que pone en evidencia ciertos hechos que me son útiles para resolver en un juicio, pues me va a ser un tanto irrelevante que sea una copia. Si vamos aterrizando, ¿no? A lo que me voy queriendo referir. Las pruebas o los medios probatorios en el nuevo proceso laboral tenemos que entenderlos en un contexto en el cual deben ser útiles para el juzgador con independencia de su forma, porque la forma me va a ser a mí importante cuando alguien ponga sobre la mesa la forma del documento. ¿Cuál es poner la forma del documento sobre la mesa? Oye, juez, ¿qué crees? Pues que ese contrato de trabajo no le puedes dar valor porque te presentaron la carátula y la parte final. Está incompleto. Y pues lo objeto. Me voy a aprovechar, digamos, de esa omisión del promovente de la prueba, del oferente de la prueba, pues para que no le surtan los efectos pretendidos a él, ¿no? Porque esa sería mi estrategia de defensa. O puede venir otro caso en el cual diga, oye, pues réstale todo el valor porque es un documento incompleto y pues no puede surtir efectos en un juicio porque la forma no es apropiada. Pero ahí te va, yo sí lo tengo. Aquí tienes el contrato. Esta es la primera página, la última, y yo te doy las demás. Y entonces nos vamos otra vez a privilegiar el fondo sobre la forma. Cuando la forma es importante, es por ejemplo si el contrato no trajera firmas, ¿no? Del oferente. Pues, ¿qué valor le puedo dar yo si no trae firmas y me están diciendo el objeto en cuanto alcance, pero porque no fue incorporado correctamente ya que no trae firmas? Y si no trae firmas, pues no produce efectos, porque no demuestra realmente un acuerdo de voluntades, que es lo que se pretendía. En esos ejemplos, la forma es importante porque se cuestiona, se objeta y con un argumento válido y suficiente para hacer que pierda algún alcance demostrativo en juicio. Pero cuando ustedes me dicen, me refiero al foro de litigio,
Si ustedes dicen, a ver, aquí está el contrato y te ofrezco como medio de perfeccionamiento, número uno, imaginemos que es el patrón, número uno, cotejo donde está el original. Y tú dices, ¿y dónde está el original? Pues aquí conmigo, en mis oficinas. Yo les juro que lo primero que me voy a preguntar es, ¿y cuál es el impedimento para haberme presentado el original si tú lo tienes? Número uno, es lo primero que me voy a cuestionar para ver si te admito el medio de perfeccionamiento. Pues yo difícilmente lo creo, ¿no? Y no me salgas con ese argumento de formato cuando dicen, es que estoy en constantes inspecciones por autoridades administrativas y no puedo sacar ni un solo contrato de la fuente de empleo. No, 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 no. No lo consideraría lo suficientemente válido así de forma genérica. Eh, entonces me empiezo a cuestionar la necesidad de tener el medio de perfeccionamiento del cotejo y compulsa con su original si tú mismo lo tienes en tu poder. Y recordemos que los artículos 797 y 798, tratándose de los documentos, pues establecen dos reglas básicamente. Número uno, para que procedan los medios de perfeccionamiento, como el cotejo. Número uno, que tú me justifiques a mi tribunal por qué no me presentaste el original. Número dos, que ese documento que está en copia sea objetado. Porque si ni siquiera es objetado, estamos perdiendo el tiempo en una discusión totalmente innecesaria. Incluso ya me es irrelevante si tú me presentaste la copia o el original, porque volvemos a lo que les decía al principio. Yo voy a tener en cuenta ese documento tal cual como si fuera el original, porque tu contraparte no se inconformó con ese documento. No me dijo que no es así, no me dijo que no es de ese contenido, no me dijo que no tiene las firmas, etcétera. Entonces nos vamos por ahí. Esa es una cuestión. Siguiente, para avanzar un poquito más. Bueno, además de los documentos, a veces me piden del cotejo de compulsa, a veces me piden inclusive la inspección, y ahí vamos a abordar quizá otra prueba. La inspección de un documento que ya consta en el expediente. Imagínense nada más esa, mm, esa posible o eventual contradicción que podemos tener cuando nosotros decimos que queremos inspección en algo que ya está en el propio expediente. ¿A qué voy con esto? En lo irrelevante o en lo innecesario que pueden resultar medios de perfeccionamiento con relación a pruebas directas cuando no tenemos una correcta estrategia de una defensa, ¿no? Imaginemos que yo ya ofrecí los recibos de pago de todo el año, pero ofrezco una inspección para que se analicen los recibos de pago y que dé fe el actuario de que si el salario era si en la quincena tal se pagaron las vacaciones y la prima vacacional, si en la quincena tal se cubrió el aguinaldo y por qué montos, etcétera. Pues imaginen ustedes qué tan necesario me sería a mí llevar a cabo esa inspección si ya tengo los documentos en el expediente. Y aquí esto es muy importante porque imagínense, dejaríamos más bien en manos de los fedatarios públicos el valorar o el dar este alcance a determinados documentos, con lo que ven a través de sus sentidos, para que a su vez yo valore lo que me dijeron ellos. Cuando yo el documento lo tengo en el propio expediente, ¿se fijan qué tan puede llegar a sonar tan absurdo estas situaciones cuando ya las vemos así frío, fuera de un procedimiento y sin estar representando a ninguna de las partes? Y pasa, lo comento aquí, pues porque pasa, ¿no? Se llega a proponer alguna cuestión así, o es porque quizá no tomamos la suficiente detenimiento en el caso concreto para darnos cuenta de las circunstancias reales, o bien porque se nos quedó de formato, o bien porque le pedimos al pasante que hiciera la propuesta de pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, pues nos podemos dar cuenta, fíjense nada más de lo importante que sea que en este nuevo sistema de justicia laboral, el propio juez que va a valorar las pruebas, que se esté pronunciando precisamente y de forma inmediata sobre si se admiten o si no se admiten las pruebas o los medios de perfeccionamiento por la relevancia o irrelevancia o pertinencia o impertinencia o idoneidad o falta de idoneidad que puedan tener en un eventual juicio. ¿Ok? Que es precisamente
lo que se pretende, por ejemplo, en la fase depuratoria, ¿no? Que es quitar las pruebas o los medios de prueba o los medios de presionamiento que sean innecesarios para un juicio y llevarnos exclusivamente aquello que vamos a ocupar para resolver. Entonces, bueno, ahí lo pongo. ¿Qué otra más con los documentos para ir aterrizando prueba por prueba? Pues la ratificación de contenido y firma. Imaginen ustedes que todavía tenemos bastantes asuntos, no son pocos, en los que todavía tenemos el ofrecimiento de N cantidad de pruebas, o sea, hace muchísimas, ¿ok? Muchísimas. Y eh, de todas esas pruebas que las atribuimos ya sea a las partes o a un tercero, imaginen ustedes que además estamos ofreciendo medio de perfeccionamiento para todas y cada una de ellas, la ratificación de contenido y firma. ¿Qué es lo que tendrá que hacer el juez en ese tipo de asuntos, en esos supuestos? Pues analizar si esto le es útil. ¿Y cómo lo vamos a analizar? Pues dependiendo cómo la contraparte objetó estos documentos, porque volveríamos a lo mismo. Si no están objetados de que no sean auténticos, porque hay excepciones, me pudiera resultar totalmente innecesario yo eh, traer a las personas a que ratifiquen esos documentos. Cuando no hay duda, por supuesto, cuando no hay duda de que esos documentos fueron emitidos, bueno, fueron suscritos por las personas a las cuales se los atribuyen. ¿Y cómo sabemos que no hay duda? Pues cuando la persona a la cual le pudieran perjudicar, por ejemplo, pues no los objeta, no los cuestiona de que no sean auténticos. Hecha excepción, por supuesto, por jurisprudencia, hecha excepción de aquellos documentos que pudieran tener declaraciones en contra de la parte trabajadora, como lo son por excelencia, pues las actas administrativas, ¿no? O como se le llama, a veces son actas de hechos, actas administrativas, constancia circunstanciada, como le quieran llamar, pero un documento que siempre que traiga declaraciones en perjuicio de los trabajadores, pues serán de perfeccionamiento forzoso, le llama la jurisprudencia. Y ahí, con independencia de la objeción de la parte, por ejemplo, en este caso de la parte actora, pues la demandada tendrá que ofrecer su perfeccionamiento de ratificación de contenido y firma para efecto de que pueda producir un resultado, bueno, un alcance probatorio pleno. Sí, pero eso ya son reglas procesales específicas del momento de cuando se valora la prueba, por la carga, incluso por la carga de quien tiene la prueba, ¿no? Entonces, pues, teniendo en cuenta ese tipo de contextos, nosotros podemos distinguir cuándo pueden ser necesarias las ratificaciones y cuándo pueden ser totalmente necesarias ante la falta de objeción. Y no estoy seguro si lo vi por ahí en un comentario, pero también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. No basta objetar las pruebas, sino que hay que acompañar las pruebas que acrediten esas objeciones. Y ahí es donde yo hago pues mucho hincapié al momento de calificar las pruebas, de que dice, por ejemplo, alguna de las partes, la que sea. Dice, objeto la prueba en cuanto a autenticidad, contenido y literalidad. Y ya. Y digo yo, ok, ¿y con qué me vas a acreditar tu objeción sobre la prueba? Porque hacer la objeción solamente al aire pues pudiéramos estimar que eso y nada, pues es lo mismo, porque si tú me objetas de un documento de falso, pues tienes que acreditarme con pruebas que ese documento es falso, ¿no? No solamente afirmarlo, porque aquí sí el que afirma tendrá la carga de la prueba de demostrarlo. Y si tú dices que un documento no es auténtico o no es literal al original, pues entonces tú me tendrás que hacer tendrás que ofrecer pruebas para acreditar tu objeción. ¿Cuáles pruebas pueden ser? Bueno, este no es el original, mira, es este, compáralos. Haz un cotejo, inspecciónalo, se encuentra en un archivo, pide un informe para que te digan si ese documento pues, realmente lo es. Verifícale una prueba pericial, pues para que la firma, se demuestre pues que la firma y plasmada no es del autor al cual se le atribuye. Mándalo ratificar de contenido y firma, porque es de un tercero que estamos dudosos sobre si este lo firmó. Bueno, esas son pruebas para acreditar objeciones, ¿de acuerdo? Porque la objeción de falso, pues no es así como que mágica de decir es falso y ya por eso va a perder un valor probatorio, pues no. Ahí estamos hablando hasta ahorita de las pruebas documentales. No sé si tengan alguna duda, voy a ver el chat para ver si puedo responder ahí algunas preguntas. Dicen por acá, de las objeciones se deben siempre acompañar medio de prueba que acredite o demuestre si su objeción
o con las simples manifestaciones unilaterales que se haga en cuanto al valor del por qué no se mostró la objeción? Ok, ahí está. Esa respuesta, Linda Esmeralda, yo creo que la acabo de dar en un comentario inmediato reciente. Doctor, respecto de las pruebas que son impresiones de correos electrónicos, en muchas ocasiones observo que no se ofrecen adecuadamente y no se perfeccionan, porque las ofrecen como si fueran pruebas documentales. Uy, te voy a agradecer muchísimo esta pregunta. ¿Cómo está aquí Natalia Galicia? Perfecto. Fíjate que qué buen comentario, qué buena observación haces ahí, porque precisamente muchas personas todavía se siguen confundiendo en cuanto a la naturaleza de las pruebas que ofrecen. Ejemplo más común de todos en relación a este comentario que nos hacen por acá. ¿Cuál es? Los FDIs. Todavía, pues por falta de práctica, falta de actualización, lo que ustedes quieran, o simplemente de pericia. Todavía hay personas que piensan que los FDI son pruebas documentales. Y pues no, no las son, ¿verdad? Ya como lo dice su propio nombre, certificados fiscales digitales por Internet. Son una representación impresa de un documento digital. Y el documento digital, como tal, pues el original no lo vamos a encontrar en poder del patrón, ¿verdad? Como antes estaban los recibos de pago en poder del patrón, sino que el documento digital, pues lo va a tener el SAT. Ese es el propietario y tenedor originario de ese tipo de documentos, los FDIs. Y entonces, ¿de qué va esta confusión? De que yo les deseche la prueba porque diga que no son documentales, sino elementos aportados por los avances de la ciencia, no, porque ese sería un formalismo así como que absurdo, muy extremista. ¿De qué va esto? Pues del medio de perfeccionamiento que ustedes ofrezcan. Si es necesario, solamente si es necesario de que se llegue a perfeccionar porque hay una objeción relevante, imagínense que ustedes me digan, yo como lo pueden haber hecho ya en algunos casos que yo he conocido, dicen, ofrezco medio de perfeccionamiento del CFDI, el cotejo y compulsa con su original que se encuentra en poder del patrón. Imagínense, ¿qué va a pasar con eso? Pues evidentemente que va a ser desechado porque no es un documento, número uno. Dos, se trata de un elemento aportado por los avances de la ciencia, que es una representación impresa de un documento digital. Número tres, en este tipo de supuestos, esas constancias digitales tienen un medio de perfeccionamiento específico, especial, plasmado en la ley. Entonces, pues no podemos ponerle otro, sino es el que dice la ley que le corresponde a ese tipo de constancias digitales, ¿no? ¿Que es cuál? La verificación, ya sea a través del QR o de la liga del SAT, en el cual pues, nosotros ahí hagamos una revisión rapidita y veamos si el resultado que nos arroja esa plataforma es de información que coincide con el CFDI o si no coincide. Entonces ahí, pues ante una objeción relevante, pudiéramos determinar si tiene o no el alcance suficiente, ¿no? Voy a leer otro comentario. Dice, ¿tendrá el número de registro acerca de la tesis que mencionaba acerca de las actas administrativas? No, no lo tengo a la mano, pero ponle ahí acta administrativa, perfeccionamiento forzoso. Y te debe salir seguramente por ahí, con esas palabras. Doctor, ¿y si se le ofrecen varios medios de perfeccionamiento a esa misma prueba electrónica, es válido? Pues en el caso concreto tendremos que analizar la pertinencia de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando ustedes me dicen, ofrezco el cotejo, no, la ratificación de contenido y firma y además la pericial. Pues claro que pueden ser útiles los dos medios de perfeccionamiento porque uno depende del otro. Si en la ratificación de contenido y firma se acepta el contenido y la firma, pues la pericial queda sin materia, ¿no? Pero si se desconoce el contenido o la firma, bueno, la firma, no tanto el contenido, si se desconoce la firma y por consiguiente el contenido, pero no porque sea falso, sino porque pues, no se conocía, vaya la redundancia. La prueba pericial como medio de perfeccionamiento adicional puede resultar útil para poner en evidencia si aquel que dijo que no lo conocía o que no era suya la firma, pues realmente nos está diciendo la verdad o si nos está diciendo mentiras. En el caso de esta, de la constancia digital, yo no vería la necesidad de practicar un medio de perfeccionamiento adicional más que la revisión en las páginas correspondientes. A ver, dice. ¿Cuál es el medio de perfeccionamiento adecuado
para los ofrecimientos de prueba como mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, videos, grabaciones de videos, etcétera. Muy bien, pues con esto vamos a pasarnos a los elementos aportados por los avances de la ciencia, si quieren, para responder estas preguntas. ¿Cuáles son los elementos aportados por los avances de la ciencia? Pues las fotos, los videos, los documentos digitales, ¿qué más se prevé ahí? Los escáneres, así como que documentos escaneados. Mm, ¿qué más? Los sellos digitales, los FDIs, bueno, audio grabaciones, videograbaciones, etcétera. Con relación a estos, ante la facilidad que significa su alteración, es importante ofrecer medios de perfeccionamiento cuando estos son objetados, ¿no? Bueno, se desconoce si van a ser objetados cuando uno los ofrece. Entonces se acompañan en el ofrecimiento con medio de perfeccionamiento. Pero, y si no se objetan, pues ya valdrá la pena de que se desechen. Pero, ¿yo qué les he dicho? Porque todo el mundo piensa en las periciales, ¿eh? Y no, no son necesarias las periciales en todos los casos. Yo creo que podemos ser más ingeniosos, más creativos para determinar qué puede ser lo más útil para el juzgador, para las partes en una cuestión hasta de economía procesal, en cuanto hasta ahorrarnos actos y por supuesto también recursos, que puede ser más útil que las pruebas periciales. Porque todo el mundo piensa, pericial en informática. Por ejemplo, un video. Ustedes me presentan un video y me dicen, quiero una pericial en informática para que se diga si el registro audiovisual es auténtico o si fue inalterado y si las personas que aparecen ahí resultan ser tales. Y ya le metimos a la informática un elemento que no tiene nada que ver, como lo es la identificación de personas, ¿no? Pudiera ser. Este, pero bueno, pueden hacer ese tipo de interrogatorios. Y yo, tomando en cuenta, pues, cuál es el costo de ese tipo de pruebas y cuál es lo que a mí me va a ayudar para resolver esta situación, ¿qué es lo primero que voy a tener en cuenta? Volvemos a lo mismo que les decía al inicio. Número uno, cuál es la forma en la cual fue objetado el documento digital correspondiente o el elemento aportado por los avances de la ciencia, porque si no fue objetado, pues olvídense de todo. Lo vamos a valorar en cuanto al fondo, o sea, sé cuál es el contenido de esa prueba para decidir en el juicio si puede ser útil para demostrar el hecho para el cual se haya ofrecido o no. Ahí está el fondo. Pero si fue objetado y dijeran, no, pues es que es falso porque está alterado, pues tendrán que ofrecerme una prueba para acreditar objeción. Y generalmente, volvemos a lo mismo, ofrecen la prueba pericial. Yo les diría en un ejemplo, si se trata de un video y dicen, por ejemplo, el despido, mira, porque ahora es muy común, ¿no? Yo digo, o sea, en buen sentido. Si el trabajador o trabajadora cree o tiene el temor de que pudiera tener una afectación a sus derechos laborales, pues ya entra con su celular, ya sea a la vista o lo puede hacer a escondidas, pero ya entran con el teléfono celular. Y esto lo sabemos porque luego ofrecen la grabación en los juicios, ¿no? Y luego traen el video del despido. Entonces, cuando tenemos nosotros ese video en el juicio y ofrecen pruebas periciales, yo he optado oficiosamente por mejor hacer algo así como un reconocimiento ya sea de la imagen o del audio, ¿no? Y a ver, ¿a quién se lo atribuyes? No, pues que al director de recursos humanos. Ok, ¿esa persona todavía trabaja en la empresa? No, pues que sí. Ok, pues tráiganmelo, porque en la audiencia de juicio vamos a poner el video y me va a decir si él es el que aparece ahí. ¿Qué pasa aquí? Pues ya en la audiencia de juicio viene la persona difícilmente ante ti y con la protesta de que se debe conducir con verdad o de lo contrario estará cometiendo un delito y además porque pues suena hasta gracioso, todos te estamos viendo en cámaras, todos, tú, yo, aquel, todos los que estamos en la sala estamos viendo lo que pasó. Y luego volteamos a ver a la persona y decimos, no, pues sí es. Y luego después la escuchamos en el video y luego después la volteamos a ver y la acabamos de oír declarar y nosotros no, pues sí, sí es su voz.
Luego de que lo escuchamos, pues ya le preguntamos y le decimos, a ver, señor, ¿es usted el que aparece en el video? Difícilmente lo niegan, ¿eh? Ya difícilmente ante ese contexto, ante esa situación. No, pues sí, sí soy yo. Ok. ¿Reconoce si lo que aparece ahí usted lo dijo? O sea, su voz y el contenido de esas palabras y todo eso. Sí, pues sí, 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 era yo. Yo tuve esa conversación. Bueno, pues eh, díganme ustedes, ¿ya para qué quiero yo una prueba pericial? Que me diga si ese video fue alterado o no, si proviene del aparato del cual se dice que fue generado, si tiene alguna alteración. Bueno, todo eso, pues ya me viene siendo irrelevante porque las personas partícipes en ese registro audiovisual me han confirmado que sí son ellas. ¿Qué pasa entonces? Superada esta formalidad, ya me voy a fondo. ¿Qué alcance le voy a dar a ese video o a ese audio video para efectos del juicio? Bueno, pues si tenías la versión de que tú no lo despediste, sino que dejó de presentarse, yo tengo un video donde está el despido de tu director de recursos humanos, pues ya probablemente ya sabemos cuál será la respuesta en ese caso concreto, ¿no? Entonces, por eso es importante que, como les decía, por la pregunta que hicieron de que cuáles son los medios de perfeccionamiento oportunos. Bueno, no todos son las periciales. Hagamos una creatividad, un ingenio, propongámoslo. Total, el juez tendrá la obligación de pronunciarse si eso procede o no, y ya él decidirá cuáles de los que ustedes hayan ofrecido pueden ser útiles para resolver el caso concreto. ¿Sí? Voy a contestar otras preguntas. Cuando el trabajador tiene audios o capturas de pantalla, ¿aplicaría como prueba documental digital? Es decir, ¿podría aplicar los audios en disco CD y en relación a las capturas de pantalla? ¿Sería de manera impresa anexada al escrito de demanda? No son documentos. Documento digital yo creo que sí. Yo creo que sí, porque son textos generados a través de aplicaciones de interconexión o intercomunicación celular que pues reflejan verdaderas conversaciones, ¿no? Verdaderas comunicaciones entre ya sea las personas, las partes del juicio o entre alguna de las partes y un tercero. Solo aquí, ¿qué les diría? Mucho cuidado. Mucho cuidado cuando ofrecen cuando ofrecen este tipo de pruebas de que realmente sí sean uno de los interlocutores. Porque si no son uno de los interlocutores, entonces estamos ante una mm, violación a las comunicaciones privadas. Ojo con eso. Imaginemos que es el trabajador lo tiene. Pues el trabajador, si es el interlocutor, lo puede ofrecer con respecto al patrón. Pero imaginemos que el patrón es, no sé, la empresa tal, y la ofrece respecto del actor y su director de recursos humanos. Ahí no participó el patrón. ¿Me explico? El de recursos humanos, la plática que tuvo con el trabajador, aún en un contexto laboral, ojo con eso, pudiera considerarse, yo digo que sí, pero habrá que ver caso a caso, como pues una comunicación privada entre ellos, en los cuales el oferente de la prueba no es ninguno de los interlocutores y entonces proponerla en un juicio se trata de una prueba de nulo derecho en términos del artículo 16 constitucional por la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Y ahí, pues, como ven, o sea, realmente tenemos que tener solamente ese cuidado, ¿no? De quién la ofrece. Fuera de eso, en cuanto a la forma, yo considero que es un documento digital y yo creo que es un documento que se puede perfeccionar. Olvídense en la prueba pericial. Creo que puede ser al tenor de algo más o menos similar a lo que estaba comentando yo de los videos. Podemos poner la conversación en el juicio y preguntarle a él, a quien se le atribuye, si reconoce como suya esa conversación, si ciertamente la tuvo. Porque si ya nos dicen no,
No, yo jamás tuve esa conversación, no soy yo, no puedo haber sido yo porque no tengo la menor idea de quién escribió eso. Ah, bueno, quizá entonces ya tengamos que pasar a otro medio de perfeccionamiento como lo es, pues ahora sí, una pericial en informática o algún informe de la empresa de telecomunicaciones, donde quien sea, ya sea un perito o una empresa, nos pueda confirmar si el contenido de esa conversación que se tuvo, por ejemplo, a través de WhatsApp, pues es fidedigna y a quién se le puede atribuir, ¿no? A qué número de teléfono, tanto del remitente como del destinatario. Remitente, sí. Ujú. Bueno, eso en cuanto a los elementos aportados por los avances de la ciencia y la forma en la cuales podemos ofrecer medios de perfeccionamiento y cuáles serían los útiles. Dice, entonces en el caso de las capturas de pantalla tendrá que ser de manera directa patrón y trabajador, más no ajenos al patrón. Si es el patrón el que lo ofrece, pues yo creo que sí, porque si no estaría presentando comunicaciones de terceros que no tiene él por qué presentarlos. ¿Ok? Si el patrón es persona física, ahí sí puedo ofrecer la prueba segura. Exacto. Si yo soy el patrón, yo estoy teniendo la conversación con el trabajador, pues por supuesto que yo soy uno de los interlocutores, entonces pues claro que puedo ofrecer la conversación por ahí. Entonces, bueno, continuando. Ahora hablemos de la prueba testimonial. La prueba testimonial por mucho tiempo fue mal empleada porque pues traíamos personas seleccionadas para ir a declarar a un juicio o a un procedimiento, pero ni siquiera era un juicio todavía. El juicio era cuando se sentenciaba, o en este caso cuando se emitía el laudo. Lo traíamos a declarar a un procedimiento en una audiencia específica de recepción o desahogo de pruebas y pues cuántas veces no nos tocó, no me dejarán mentir, cuántas veces no nos tocó escuchar, por ejemplo, que teníamos el ofrecimiento de pruebas con relación a un hecho específico. ¿Cuál hecho? Por ejemplo, el despido. Encontrándome yo el día tal en la puerta de acceso y salida principal, siendo aproximadamente las 8 y le sumaban, no sé, unos minutillos después, las 8:10 de la mañana cuando me disponía a registrar mi ingreso a través del reloj checador en la fuente de empleo, llegó fulano de tal y me dijo que ya no me iba a permitir la entrada porque estaba despedido en ese momento y que nunca más regresara. Y esa situación fue apreciada por varias personas que se encontraban ahí presentes. ¿Cuántas veces no hemos visto esa versión? Que hasta con las mismas palabras en todos los juicios distintos, en diferentes empresas y con diferentes trabajadores, siempre ocurría lo mismo y querían traer testigos a declarar sobre el mismo hecho. Entonces, pues realmente todo se convertía en una burla porque estábamos probando circunstancias que ni siquiera habían existido en la vida real. Y entonces le estábamos dando valor a ficciones jurídicas para resolver casos concretos muy, muy alejados de la realidad, con independencia de que si hubiera existido el despido, pero ya la estrategia tan viciada por un proceso tan desgastado traía como consecuencia que aun cuando hicieras ese tipo de conductas podías ganar los juicios. ¿Ok? Sobre todo si no tenías tú la carga de probar el despido, porque solamente lo proponías como una versión a desvirtuar por el patrón. Entonces, fíjense lo delicado que puede llegar a ser. Bueno, tomando en cuenta esto, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa hoy día? Bueno, no se trata nada más de que ahora declaran ante la autoridad judicial, sino que se les toma la protesta para conducirse con verdad, se les hacen saber las penas en que incurren quienes declaren con falsedad, pero ahora lo estamos haciendo frente a frente, porque no tenemos intermediarios. Frente a frente están con el juez o la jueza laboral, quienes les está haciendo saber estas cuestiones y quien les recibirá las declaraciones correspondientes y además quien les llamará la atención cuando se desvíen, cuando titubeen, cuando se nieguen a responder, cuando digan casualmente no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, entonces ya la diligencia se vuelve un poco más compleja para llegar a mentir tan fácilmente. Entonces, pues por ello tiene una especial relevancia la inmediación y la inmediatez como principios procesales de este nuevo sistema de justicia laboral. ¿Y por qué digo esto? Pues número uno, por lo que acabo de mencionar, que estamos presentes frente a frente sin ningún intermediario. Número dos, porque en el propio instante en el que van ocurriendo todos estos eventos, o sea, la declaración, la forma en la cual se desenvuelve la persona que está declarando, pero sobre todo las objeciones
reacciones que se producen en relación a las preguntas formuladas, pues en ese propio instante, y tiene que ver con lo inmediato, con el tiempo, en ese propio instante el tribunal tendrá que pronunciarse para resolver lo que corresponda. Situación que no íbamos a ver anteriormente porque no era el tribunal el que actuaba, sino era el personal del tribunal quien tenía que solventar este tipo de situaciones, llámese la persona que estaba en ventanilla, secretaría auxiliar, escribiente, quien sea, era la encargada de hacer las funciones de un verdadero juez. O sea, de recibir las pruebas, de calificar las objeciones, de redactar correctamente la forma en la que se expusieron las preguntas y las respuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya sabrán, ¿no? Ya sabrán que pues era una situación compleja que sí tenía repercusiones o que sí trascendía finalmente a la hora de valorar. Y ahora ya no pasa eso, ¿no? Sino que realmente con todas las de la ley frente a frente, pues podemos nosotros disminuir con un alto grado de certeza la posibilidad de que lleguen personas a mentirnos en ese aspecto. Pero, a ver, no nos quedemos tan en cuanto al trabajador, porque con el patrón es exactamente lo mismo. El mismo hecho a probar, y este sí tiene la carga de la prueba, ¿no? El trabajador, como sea, nomás iba y exponía versiones. El patrón eh, también se aventaba las suyas. ¿Y qué decía? ¿Cuál era la versión más común del patrón? O es, porque todavía la sigo viendo. Hasta agarró aire. Encontrándonos en la sala de juntas, en una reunión, un grupo de personas, que éramos tal, tal, tal y tal, siempre son las mismas. Eh, Estábamos teniendo una reunión de trabajo, a tales horas, en tal día, o sea, obviamente dentro del horario y la jornada, este, estábamos ahí y de pronto ingresó el trabajador, quien de forma intempestiva interrumpió la reunión para decirnos, he encontrado otro trabajo. En este momento renuncio. Y se retiró sin saber más de él hasta que nos llegó la solicitud del procedimiento de conciliación. ¿Verdad? Antes decían hasta que nos llegó la demanda. Y ya hasta que los tenía que regañar y les decía, ¿cómo? Pues sí que no se fueron al centro de conciliación. Sí, 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 pero pues es que no le ajustaban ni esa parte del formato, vaya. Y ya después ya le ajustaron y ahora sí dice. No supimos de él hasta que nos llegó la solicitud de acudir al centro de conciliación, ¿no? Entonces, igual, estamos hablando de hechos, pues muy probablemente ficticios, con circunstancias que no habían ocurrido y que traían, pues, a probar en un juicio. ¿Con quién? Pues con declarantes. Y esos declarantes, que generalmente pues son testigos, pues son las personas que en ese tipo de procedimientos antes, pues podían ir a aclarar lo que se les viniera en gana, ¿no? Porque no tenían ahí al juez pronunciándose sobre lo que iba ocurriendo. Pero hoy día que están frente a frente al juez, si pretenden a ir a declarar eso, pues creo que es una situación compleja. Les voy a poner el ejemplo. Tuve un par de asuntos en los que misma defensa, o sea, mismos abogados, diferentes juicios, diferentes circunstancias, de modo, tiempo y lugar, por supuesto, mm, diferentes, diferentes empresas, fíjense nada más, diferentes empresas, pero exactamente la misma versión sobre la renuncia verbal del trabajador. Pero hasta aquí no es lo verdaderamente grave. Dejen ustedes ya lo inverosímil que se encuentra presentándose todo esto, sino que eran los mismos testigos que habían presenciado esto, en una empresa, en otra empresa, con circunstancias de modo, tiempo y lugar totalmente idénticas, sin cambiarle una sola coma, todo porque a la abogacía se le hizo fácil decir, bueno, esta va a ser mi versión en todos los casos. Renuncia verbal. Al cabo es que con relación a eso, pues se pensaría quizá, pues ya no es tan complejo, ahora le voy a revertir la carga de la prueba del trabajador si llevo un par de testigos y logran decir que sí renunció en esos términos, pues compleja la situación para ese despacho porque le hice ver en la audiencia preliminar, que por cierto los tuve el mismo día, y no, fueron días diferentes, perdón. Cuando tuve la segunda audiencia preliminar fue que me percaté y dije, ¿qué está pasando aquí si todo esto yo ya lo leí? Los nombres me suenan, los acabo de citar.
para otra audiencia de juicio. Y lo corroboré, verifiqué, dije, pues sí, son los mismos. Evidentemente no caí en el error, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hice? Pues después de hacerle ver al abogado la circunstancia, le digo, no se preocupe, yo voy a fijar para la audiencia de juicio la misma fecha que la otra audiencia, de forma tal que sus testigos solamente me los va a traer una vez. No se preocupe, pero me va a ser muy interesante qué me van a decir ellos para justificarme cómo es posible que trabajaban en dos empresas distintas, más o menos en las mismas temporadas, y ocurrieron eventos totalmente separados unos entre otros y los conocieron por sus sentidos de forma idéntica, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues es evidente que este tipo de situaciones han traído como consecuencia que en el nuevo proceso, en el nuevo sistema de justicia laboral, los podamos apreciar con nuestros propios sentidos los jueces y las juezas, por supuesto, esto nos dota de habilidades, por supuesto, de cualidades para interrogar, para advertir, para inspeccionar, para apreciar y en su momento para valorar en el juicio. Pues, ¿qué es lo que está ocurriendo en el proceso? Esto no se tenía antes porque, insisto, estructural y normativamente había muchas limitaciones para ello, hoy no. Y entonces, pues ahí es donde les pongo para la reflexión. El día de hoy la prueba testimonial se sigue valorando igual que antes, o mejor dicho, se sigue desahogando igual que antes. Están las mismas, prácticamente las mismas reglas de los artículos 813, 815 en cuanto a su desahogo, en cuanto a la forma de interrogar, etcétera. Pues pudiéramos decir que sí, pero ya el resultado de hacerlo en una sala de audiencias, frente a frente con un juez o jueza, hacerlo en una ventanilla ahí formado con otras 80 personas en un día ordinario en la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues claro que trae sus consecuencias porque entonces nosotros podemos apreciar con mucho más realidad la sustancia. Esto es, si verdaderamente están ocurriendo, o bueno, si verdaderamente ocurrieron esos eventos y si verdaderamente esas personas a las que tenemos enfrente le pudo constar de lo que según me está diciendo que está emitiendo sus declaraciones, ¿ok? Si se fijan, pues pareciera que podemos comparar muchas reglas procesales del anterior sistema con las actuales y podemos encontrar una similitud tremenda, pero el hecho de ya tener procesos distintos en uno y en otro ejemplos, pues por supuesto que da como consecuencia pues una justicia mucho más real o más cercana a lo que sustantivamente ocurrió en los casos concretos, ¿ok? Y estoy hablando nomás de la testimonial, ¿no? Y ni siquiera metiéndonos a fondo con cada una de las particularidades de la prueba, porque, pues tendremos que dedicarle una sesión a cada una de las pruebas para efecto de abordar correctamente el contenido de cada una de ellas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Como ejemplo, vámonos ahora a la prueba confesional. La prueba confesional por mucho tiempo, pues ha sido empleada más que nada como una herramienta de cajón. Ofrezco la confesional para el caso de que lleguen a decir alguna cuestión en alguna pregunta abierta. Pero a sabiendas de que muy probablemente a todas las posiciones que nosotros les formulemos van a decir no, 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 no y no. Y entonces, ¿cuál será el beneficio de una confesional si constantemente está ocurriendo este tipo de situaciones y no me están sirviendo? Pues aquí es donde viene lo bueno. En el nuevo sistema de justicia laboral, las confesionales ya no se rigen exclusivamente a través de posiciones o bien aparte un interrogatorio abierto, no. Ya tú puedes llegar a hacer preguntas, posiciones, mezclarlas, llevar unas a las otras, etcétera, como un auténtico interrogatorio que parte de una teoría de un caso para que tú puedas obtener realmente los hechos que le estás atribuyendo de forma directa al absolvente. Y entonces, sin necesidad de que primero posiciones, después preguntas o qué relación tiene una con la otra. No, de una forma realmente muy libre, muy espontánea, tú puedes sacar la verdad. Ahí les van los ejemplos. Técnicas. Técnicas de un interrogatorio tratándose de la confesional. Em, Dígame si usted o si su representada, si fuera para hechos propios o para la empresa, dígame si en tal fecha usted citó al trabajador
a las oficinas. Y luego después, no, no, yo no lo sé. No, ok. Dígame entonces si ese día el trabajador fue a laborar. Ya es pregunta abierta. Perdón, ¿se fijan cómo pasa un, creo que hay un eco por ahí. ¿Se fijan cómo pasa uno de una posición a una pregunta abierta y tiene la intención de desestabilizar la mentira o el error en el que se haya incurrido, ¿no? Dígame entonces, si ese día fue a laborar el trabajador y se quedan pensando. Entonces ya les quitaste tú el no, 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 no. ¿Qué día era? No, pues el día tal. Mm, pues sí, sí fue. Era jueves. Él trabaja lunes a viernes. Ok. Sí fue. Ok. Dígame si ese día el trabajador se presentó y checó a las 8 de la mañana. No. Entonces ahora tú le haces una pregunta. ¿Y entonces a qué hora checó su entrada? Y tú lo vas a desestabilizar y se va a quedar así como que, ay, caray. Pues es que no me acuerdo, porque no es algo que yo pudiera saber. No, pues sí, cómo no, si tú estás representando a la empresa, claro que la empresa debe saber a qué hora se checó la entrada en tal día, porque tú estás partiendo de la idea de que me estás negando que la haya checado a las 8 de la mañana. Si tú partes de la idea de que sabes que no checó a las 8, entonces sabes a qué hora checó. ¿Sí me explico? No me puedes decir a mí que no te acuerdas si tú acabas de partir de la idea de que sí sabes porque acabas de negar que haya checado a las 8 de la mañana. Entonces, cuando tú sabes hacer unas posiciones y un interrogatorio correcto en la prueba confesional, olvídate, olvídate de que quiera llegar un patrón a decirte no, no, no y no a todo. Porque no le será tan sencillo, porque tú lo vas a poner en una situación compleja, intercalando posiciones con preguntas para sacarle la verdad de los hechos. ¿Sí me explico? Hasta ahorita, ¿vamos bien? Porque es importantísimo que sepan para qué sirve la prueba y cómo la podemos desahogar de forma tal que quien llegue ahí a querernos decir que no, ustedes le sepan dar la vuelta para que hagan que esa persona realmente responda a lo que queremos. Esa persona debe de responder lo que en su versión realmente pasó ese día y no limitarse a decir no, no, no y no. ¿De acuerdo? Vean cómo podemos utilizarlo de forma correcta y entonces olvidarnos de que la prueba confesional no sirve de nada porque a todo respondió que no, cuando realmente tenemos una herramienta muy poderosa porque tenemos a la parte enfrente, la tenemos enfrente y le podemos sacar la verdad en ese propio instante, solamente que para ello pues tenemos que tener una buena técnica del interrogatorio con relación a los hechos controvertidos en el caso concreto y así pues lograr aterrizar a la persona y ese ejemplo pues es muy fundamental, ¿no? Ok, tú me dices que no entró a esas horas, dime a qué horas entró. Es que no recuerdo, pues tienes que recordar porque me acabas de afirmar que no entró a esas horas. Si me lo acabas de afirmar, entonces tú sabes cuál es la hora correcta. No me puedes decir ya después a la pregunta abierta que no lo recuerdas. Y si no lo recuerdas, entonces vuelvo a preguntarte la posición. Dime si esto y que te diga el juez, no, es que ya te dijo la respuesta, sí, pero la respuesta me la está variando al tenor de la siguiente respuesta a la pregunta abierta. Y si me estás variando la respuesta a la posición inicial, yo puedo volver a preguntar sobre ese tema. ¿Verdad? Ya no estamos ante esas reglas, cuadradas, específicas de decir, eh, mm, este, no, es que ya respondió, o que diga si es cierto como lo es, o no, es que ya dijo que no. No. Podemos hacer muchas otras técnicas del interrogatorio que pueden ser útiles para obtener la verdad. Digo, yo las puedo aplicar, pero luego cuando yo los aplico, me dicen, es que ya le estás litigando a la parte. Y yo, no, 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 pues si yo tengo la facultad para indagar todo lo que yo quiera con tal de obtener cuál es la verdad. Pero solamente la aplico cuando yo considero que a mí me están mintiendo y me es útil para resolver el caso, ¿no? Cuando es una mentira ahí, muy evidente. Dice por acá, voy a responder otra pregunta. Doctor, respecto de la prueba testimonial, la patronal en muchas ocasiones ofrece como testigos a personas de confianza por las funciones que realiza. Este tipo de prueba, ¿cómo se valora? Sobre todo si se trata de empresas pequeñas en las que no hay mucho personal. Lo que se quiere probar es la renuncia.
Híjole, pues es un escenario muy complejo porque las personas de confianza del emperador no pueden ser admitidas por el tribunal como testigos, porque el declarar como testigos en favor, bueno, se supone que deben ser imparciales, pero el declarar como testigos ofrecidos por el patrón les quita a las personas de confianza, les quita objetividad e imparcialidad, porque son representantes del patrón en el interior de la fuente de empleo. Por ende, no se deben de admitir, pero dice la jurisprudencia. Bueno, si las admitiste, era de las juntas todavía, dice, junta, no se admiten, pero si las admitiste, ¿qué crees? ¿Qué resultado van a producir? No van a producir ningún resultado que beneficie al patrón, pero sí van a producir cualquier resultado que le perjudique, porque él solito ha traído a declarantes y si estos declaran y lo perjudican, pues eso sí se puede tomar en cuenta, ¿no? Eso es lo que dice la jurisprudencia. Ahora, tú me preguntas, pero es que puede ser un negocio pequeñito donde hay muy pocas personas. Híjole, pues sí, o sea, no escaparía a la realidad, pero es una situación muy, muy, muy específica, muy concreta en relación a las reglas generales que debe tener este tipo de situaciones. Dice por acá, Lick, estaría súper bien una clase de interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio oral. Sí, yo creo que sí. Ahí después le dicen a la doctora Rogelia que lo planee, que seguramente le encantará la idea. Entonces, vamos a continuar. Bueno, voy a ver, doctora Rogelia, ¿se encuentra por ahí? La mano. Acá ando, Ah, ok. escuchándolo y aprendiendo. No, ¿cómo cree? Oiga, le quería preguntar si será posible hacer un pequeño receso de 5 minutos. Claro, claro que sí, ¿Sí? es Claro su que sí, sesión, doctor. Ay, claro la que doctora sí, con Grisel ya todo nos gusto. autorizó. Claro que sí, Ándele, pues. 5 minutos de receso, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Your river runs with love for me, and I will let the healer set me free. For I will always sing when your love came down. I will sing of your love forever. I will sing of your love forever. I will sing of your love forever. I will sing of your
Listo, buenas noches. Ya estamos de vuelta por acá. Bueno, hasta aquí creo que vamos bien con las preguntas, con los comentarios. Me estoy tratando de tener para darle respuesta a todas las intervenciones. Por ello voy a leer otra vez por acá. Dice, entonces, en un juicio oral, se tienen que hacer preguntas abiertas y cerradas únicamente. No, no, no. Preguntas abiertas y cerradas no sería la concepción que yo utilizaría y no que se deben y no que únicamente, sino que más bien ahí abarcamos todo. Al decir que permitimos posiciones, pues son en sentido afirmativo. Oye, dime, si, dime si tú hiciste esto. Es una posición, es en sentido afirmativo, no es abierta, ¿no? Y se la atribuyes, pues, generalmente a quien lo comete o a quien tiene conocimiento de ello, ¿no? Por sus funciones. Dime que tú ganabas tanto, que tú nunca trabajas de tiempo extra. Pues son cuestiones directas, esas son las posiciones, en sentido afirmativo. Cuando tú haces ahora preguntas abiertas, pues, ya tú puedes interrogar de forma libre sin ser afirmativo, porque si lo haces de forma afirmativa, pues es una posición. Ya cuando tú lo haces de manera abierta, no que la primera sea cerrada y la segunda abierta, no, la primera es afirmativa y la segunda es abierta. Eh, la única cuestión aquí que yo sugeriría es tener en cuenta que las preguntas abiertas no son como las testimonial, ¿no? O sea, no vamos a calificar de que, oye, es que no puede ser indicativa o es que no puede ser así porque son parte integral de una confesional. Y ahí podemos tener en cuenta, por ejemplo, eh, que diga el patrón si el trabajador ganaba 800 pesos diarios y el patrón te dice, no, tú le puedes decir inmediatamente, ah, entonces, ¿cuánto ganaba? Ah, se va a quedar así igual, ¿no? Como el otro ejemplo. Pues la verdad está en la contestación de la demanda y el juez le va a decir, claro que no te puedes remitir a la contestación de la demanda, responde. Es que no me acuerdo. No puedes decir no me acuerdo si acabas de negar que ganara 800 pesos. Si tú acabas de negar que ganó 800 pesos es porque tú sabes cuánto ganaba. Uy, entonces te vuelves a quedar así, ¿no? Como persona ahí vinculada a responder, pues casi decir, chimpa, que dije que no, si sí ganaba 800 pesos, ¿no? Y ahí vas a recapacitar el hecho de estar negando solo por negar, sino que en todo caso, ¿cuál sería una técnica correcta? Pues lo puedes negar aclarando. No ganaba 800 pesos, lo cierto es que ganaba 600 pesos de salario base. Como lo dije en mi contestación de demanda. Ah, bueno, qué diferencia. Porque ya al haber respondido así, ya no te pueden decir sorprender con la pregunta abierta siguiente, ¿no? Pero entonces, ¿cuánto? No, o sea, ya quedó respondido. Y ya está en tus manos, está en tu cancha. Siempre que esté en tu cancha, tú lo puedes controlar. A ti te hicieron una posición, tú respondiste que no y aclaraste cuál era. Ya dejaste desarmado al otro que te quería sorprender con la pregunta abierta. Pero si te limitas a decir que no, pues entonces, tú te estás arriesgando un buen a que eh, puedan hacerte preguntas abiertas en donde tu respuesta no puede ser, es que no me acuerdo, es que no sé, es que yo desconozco, porque acabas de responder que sí conoces. La afirmación, la negativa anterior implica una afirmación, ¿ok? Dice por acá. Entonces, en cada renuncia es recomendable de hablarle a un operador que esté presente ante la firma de la renuncia. Mira, Linda Esmeralda, más que eso, yo te sugeriría, como ya ahorita muchos lo hacen, no es ninguna novedad ni ningún tip del juez Ordóñez, yo te sugeriría que siempre den por concluida la relación laboral en el centro de conciliación. Llévatelo para allá.
No hagan esos documentos privados, que después sabemos una realidad en el país, muchos trabajadores renuncian y de ahí se van a demandar. Entonces, mejor, si tú te quieres asegurar de la terminación de la relación laboral, ve la forma de comprometer al trabajador que vayan al centro y listo, seguridad para ambas partes. Dice por acá, pues programe un curso de técnicas de litigación oral. Ok, lo voy a tener en cuenta. Fíjense que el otro día di un cursillo así, pero fue a través del, del TikTok. Entonces, pues ahí pueden estar atentos también a lo que está ocurriendo. Pero bueno, se acabó el comercial. Ay, disculpen, pero aquí son los muchachos los que lo provocan. Vamos a ver la siguiente. Por ejemplo, la prueba de inspección. La prueba de inspección, tengo aquí yo todo un tema con la prueba de inspección porque vieran, es la prueba que más trabajo me cuesta calificar cuando estoy en la audiencia preliminar o en el auto de depuración según corresponda. ¿Por qué? Porque todos los puntos materia de inspección, para empezar, a veces no les alcanzan las letras del abecedario y empiezan punto, inciso A, B, C, D, y luego se van hasta la Z y luego A, B, o W, o doble C. Y es complejo porque, obviamente es derecho procesal de las partes ofrecer las pruebas que consideren pertinentes, pero también, pues, es una obligación de la defensa saber ofrecer las pruebas idóneas. Y muchas veces el punto a acreditar, pues, está lleno de errores o de vicios. Por ejemplo, cuando dicen que diga el fedatario, la parte actora, esta es una inspección de la actora, que diga el fedatario que se le adeuda la cantidad de 1,500 pesos por concepto de tal. Explíquenme, por favor, ustedes cómo un fedatario puede hacer ese tipo de conclusiones a través de sus sentidos si no es valorando pruebas, analizando y emitiendo criterio jurídico. El fedatario o fedataria no puede hacer ese tipo de conclusiones en la inspección. Sin embargo, diario se ofrecen ese tipo de puntos, material de inspección, aun cuando no son admisibles. Para que un actuario pueda decir que se te adeuda, tendría que decir primero a cuánto tienes derecho, segundo cuánto te pagaron, o si te pagaron o no. Tercero, pues hacer la conclusión, o ya sea sumar, restar, multiplicar lo que corresponda y después decir, sí, fíjate que analizando las pruebas, ya vi cuál era el salario, ya vi a qué le correspondía la carga de la prueba, este es el que quedó demostrado, luego qué dice los recibos, no, pero tenía derecho a esto, entonces conclusión, sí, sí se te adeuda tanto. No lo puede hacer un fedatario público y sin embargo, vienen muchos puntos así en materia de la inspección. ¿Qué otras cuestiones pueden ser materia de desechamiento? Esto no depende de las partes al momento del ofrecimiento, sino durante la secuela procesal, pero los hechos no controvertidos. Ya quedó fuera de controversia que si la fecha de ingreso, la puesto, actividades, fecha de terminación, salario, se me ocurre, entre esas condiciones de trabajo. Y entonces, visto así, pues todos los puntos de la inspección que me habían ofrecido una u otra parte para acreditar todo eso, se van a desechar. Por eso las pruebas de inspección no se pueden admitir o desechar de manera genérica. Nada de que, sí, tú admítela. Ya después, cuando el actuario diga, tú ya ves que te sirve. No, no, no se puede. Es un trabajo complejo que tiene que hacer el juez, no analizando la prueba en abstracto, sino cada uno de los puntos, porque es puntos autónomos, pueden desecharse o pueden admitirse. ¿Sí? Entonces, la prueba de inspección, pues ya sabemos que para que opere, pues hay que señalar el objeto de la prueba, el periodo que va a abarcar y los documentos a inspeccionar. Y pues los puntos, ¿no? Los puntos correspondientes para que pueda llevarse a cabo. Y ahí tenemos que a veces, yo sé que esto es de criterio y es debatible, pero tenemos muchos casos en los cuales dicen, quiero la prueba de inspección desde el año 1968 hasta la fecha. Mm, Ya sabemos que la regla general en las pruebas de inspección es que son admisibles por un año previo a la presentación de la demanda o no, a la terminación de la relación laboral, o bien hay documentos que se deben conservar por todo el tiempo que dure la relación laboral, como lo es el contrato, ¿verdad? Porque pues si duró la relación 20 años y lo mandamos a inspeccionar un año atrás, pues quizá no lo encontremos y no lo vamos a mandar tampoco 20 años atrás, ¿no? Sino que simplemente pues eh, le podemos imponer la obligación de presentar el contrato si es que no lo presentó ya en el juicio, ¿no?
Ya les adelantaba ahorita sobre las pruebas de inspección a mí mismo. Eso es para mí un verdadero problema, porque por ahí hay una jurisprudencia que lo autoriza, aunque en contexto específico y del anterior sistema, pero yo no soy partidario de que el patrón pueda decir, no, no ofrezco nada, mejor tú ven, inspeccióname y aquí con todos los documentos, ya tuve todos los puntos que yo te quiero desahogar, porque entonces empezamos a tener intermediarios, los jueces. ¿Cuáles son los intermediarios? ¿Los papeles o los actuarios? Porque lo que yo debería apreciar de forma directa con las pruebas directas, o sea, es el recibo de pago, las listas de asistencia, el contrato de trabajo, ahora resulta que lo voy a valorar porque alguien más me dice que lo vio y que dice eso ahí. ¿Sí me explico? Por eso yo tengo un tema tremendo con la prueba de inspección, porque comienza a ser complejo adecuarla con los principios procesales del derecho laboral, este, y pues empiezas a tener en cuenta, pues, oye, y sobre todo cuando te dicen, el patrón, quiero que inspecciones lo que yo tengo aquí y que no te presenté en la contestación de la demanda, siendo su carga y su obligación presentarlo, ¿no? Entonces, pues ya, yo creo que vale la pena tomar reflexiones ahí con relación a eso y en su caso, pues, para hacer una propuesta de reforma a la forma y términos en los que puede ser operativa todavía la prueba de inspección y ya después, pues ahí ver cómo le hacemos, ¿no? Para un eventual proceso. Dice otra pregunta. La forma adecuada del ofrecimiento de la inspección sería ofrecerla por todos los documentos a los que está obligado el patrón y de lo que ahí se desprende. No, yo no comparto esta propuesta. De hecho, en algún momento debo confesar que las desechaba cuando venían así. Mm. Eh, si tú me dices que quieres probar salario, a mí qué me interesan las listas de asistencia. Es que es todo lo que deba conservar el patrón. Y tú me dices, quiero que se inspeccionen todos estos documentos para aprobar salario. Pues no, quizá recibos de pago, contrato de trabajo me puede ser útil, pero no los demás. O al revés, me dicen, quiero demostrar tiempo extra. Y me ponen ahí enunciados un montón de documentos, hasta los que no tiene obligación de conservar el patrón. Estados financieros de la empresa, pago de reparto de utilidades, declaración fiscal del SAT, y los únicos puntos que admití fueron de jornada. Entonces ahí dices, creo que el ofrecimiento lo podemos y lo deberíamos hacer más técnico. ¿Para qué quieres la inspección? ¿Qué es lo que se va a probar? Pues relación laboral, pues ahí sí puede ser amplísimo, ¿no? Porque todo te puede servir. Pero si vamos a probar salario o horario, pues son documentos muy específicos y yo creo que ahí pudiéramos hacer el ejercicio de dirigirnos correctamente. ¿Qué pasa en la realidad si no lo haces y tú dices, quiero de todo? El juez finalmente terminará haciendo ese trabajo y dirá, bueno, de acuerdo a los puntos que ha admitido, pues lo único que se va a inspeccionar son los recibos y el contrato. Se acabó. Nada de lo demás me sirve por la naturaleza de los puntos que se van a desahogar. Y si yo llego a eso, quizá incluso les diga, es más, ni siquiera es admisible el punto porque solamente se dirige a recibos de pago y ¿qué crees? Los recibos de pago ya los tengo en el expediente. Entonces no voy a mandar un actuario a que vea algo y me diga qué es lo que vio si yo al valorar esa prueba lo tengo que hacer de forma directa, sin intermediarios. ¿Se fijan cómo empiezan a haber colisiones de principios procesales con pruebas propiamente del proceso? Y ahí es donde tenemos que ponderar que puede ser útil, que nos puede servir para juzgar determinado caso concreto y mucho cuidado con las decisiones que tomamos que no vayan en contra de propios principios del derecho laboral, sobre todo procesales. Entonces, teniendo bien dominado eso, yo creo que podemos hacer más ágil el proceso y no incurrir en errores. Insisto, dejémoslo a la reflexión. ¿Cómo le vamos a decir a un actuario que inspeccione recibos de pagos si yo ya los tengo en el expediente y es mi responsabilidad y es mi obligación analizarlos de forma directa y en su caso determinar el hecho que se encuentre o no acreditado con ese documento? Eh, es una cuestión muy, muy elemental, ¿no? Siguiente prueba. Ya pasamos inspección, confesional, testimonial, documento, elementos aportados por los avances de la ciencia. Pues vámonos, por ejemplo, a las dos de cajón.
y empecemos con instrumental de actuaciones. ¿De qué nos puede servir la instrumental de actuaciones si no se refiere a precisamente las documentales que ya obren en el propio expediente, las propias constancias de autos? Bueno, pues lo podemos tener en cuenta como parte del principio de adquisición procesal, ¿no? Yo no te ofrecí la prueba, pero la ofreció mi contrario. ¿Y qué crees? Que a mí me sirve lo que hizo él. Entonces, si se te fue a hacer la tuya en el momento procesal oportuno, pero ofreciste la instrumental de actuaciones, pues todavía y perfectamente le puedes decir al tribunal, oye, la prueba de mi contrario a mí me es útil. Tómala en cuenta a mi favor porque forma parte de la instrumental de actuaciones que yo te ofrecí y que tú me admitiste. Y ojo, a veces nos dicen, te desecho la instrumental de actuaciones porque no me precisaste el hecho a probar. Yo ahí sí no comparto, porque la instrumental de actuaciones es incluso parte del expediente que se puede integrar posterior al ofrecimiento de tu prueba. Y entonces, si se integra posterior al ofrecimiento, por ejemplo, en la demanda, pues tú, no, tú desconoces qué hecho vas a poder probar con la instrumental de actuaciones, porque se va a integrar incluso con la contestación y con las pruebas que se acompañen por tu contraria en un momento distinto. Por eso yo no le diría al oferente, me tienes que decir cuál hecho con la instrumental, porque pues no, es una cuestión un tanto abstracta, ¿no? Que más bien ya tú la puedes emplear al momento de formular tus alegatos. De la instrumental de actuaciones se desprende esto que me sirve para esto. Entonces dame la razón. Ese sería un alegato propiamente. Y lo pudiste saber hasta quizás hasta el propio desahogo de la audiencia de juicio, ¿no? Entonces hay que tener ojo con eso. Además de la instrumental de actuaciones, la presunción legal y humana. Siempre batallo, aunque los aplique en diario, siempre batallo para encontrar ejemplos de la presunción, ¿no? Porque lo me dicen, a ver, un ejemplo de la presuncional. Pues la dependencia económica, ¿no? Que tienen los papás, las viudas o viudos, las concubinas o concubinos en ciertos casos, los hijos pequeñitos menores de 18 o hasta 25 que siguen estudiando en un plantel del Sistema Educativo Nacional y hasta ahí. Esa es una presunción legal, porque la ley en el artículo 501 le otorga a estas personas que acrediten tener esas calidades la presunción de que dependían económicamente del trabajador fallecido. Presunción que admite prueba en contrario, le corresponderá a la contraparte si es que esa persona, una contraparte, puedes desvirtuar que tú no dependías económicamente. Bueno, sí, que la persona no dependía económicamente, ¿no? Esa sería una presunción legal. ¿Qué más? Pues la que deriva de la inspección, ante la falta de exhibición de los documentos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esos son ejemplos de las presunciones legales. Y la humana, yo creo que tiene que ver un tanto, la podemos aplicar con el principio de realidad. Yo de un hecho conocido, llegó uno desconocido, yo juez, por mi experiencia personal, pues yo sé que es un hecho conocido en situación general y que esa me ayuda a llegar a lo particular, vinculado con otras constancias de autos, pues puede ser útil y aquí pues una argumentativa correcta conforme al principio de realidad, yo creo que puede ser útil la presunción humana. Voy a leer algunas preguntas que ya se juntaron ahí varias. Para probar, ¿qué dice aquí? Para probar una doble deducción de impuestos sobre el salario hechas sobre nómina mexicana y deducciones de comisiones en nómina norteamericana y que no se reportan en México, pues no sé, fíjate, Ricardo, ese es un tema fiscal, no tendría que ver con derecho laboral, te lo debo. Y ahorita como que no lo tendría fresco. Cuando los recibos se envían a través de una aplicación administrativa digital de uso de la empresa a través, bueno. Los recibos, pues ya los presentas una impresión, ¿no? Los descargas en PDF o los imprimes y ya presentas una representación impresa de un documento digital. Dice acá, ahora en día se acostumbran que se firme la renuncia el trabajador al momento de entrar a trabajar en hoja en blanco. Aquí, ¿cómo se toma la prueba? Número uno, tenemos que saber, obviamente, si nuestra contraria, si somos el trabajador, si nuestra contraria, que sería el patrón, va a utilizar ese recurso en juicio.
Y la única manera de saberlo es viendo la contestación, ¿no? Hasta ese momento sabremos si hará uso de ese recurso que tuvieran hojas firmadas en blanco. Partiendo de que es una cuestión ilegal, partiendo de ello, yo les comento, em, no demanden nulidad de documentos abstractos con el escrito de demanda. ¿Por qué? Porque para demandar prestaciones así, tenemos que partir de la base objetiva de que deben producir una afectación real, directa, actual y vigente. Cuando ustedes dicen demanda nulidad de documentos, ¿cuáles? Pues no sé, los que se pudieran presentar. Para mí, a mi criterio, esa no es una prestación válida que se pueda mandar en la demanda, en el escrito inicial, salvo que yo les pregunto cuál documento demanda su nulidad. Ah, pues la renuncia, porque me hicieron firmarla bajo coacción. La firmé en tal fecha, a tales horas en la fuente de empleo. Perfecto. Yo ya tengo la prestación porque ya partimos de la existencia de un documento por una afectación real, actual, material, vigente, etcétera. A diferencia que dicen, no, pues el que se pueda presentar que contenga renuncia de derechos. No. ¿Por qué les digo que no? Porque el momento procesal oportuno, pues es cuando se contesta la demanda y tú formulas tu réplica. Y tienes dos maneras de hacerlo. Número uno, a través de una ampliación de la demanda. Número dos, a través de la objeción del documento. Lo objetas de falso y ofreces pruebas para acreditar esas objeciones. Y ya incorporaste a la litis un verdadero problema jurídico, ¿no? Que es si la demandada con esa prueba va a demostrar el hecho correspondiente o si tú le vas a tumbar esa prueba y no va a poder demostrar el hecho correspondiente. ¿Me explico? De cualquiera de las dos formas, pues está integrada la controversia en ese sentido. Y bueno, ofreces pericial en documentoscopía. Me parecería que sería la más útil para probar la firma en blanco del documento. No antigüedad de tintas, porque eso no existe, al menos no tenemos la ciencia que lo pueda determinar, pero sí podemos con documentoscopía probar que un documento ha sido alterado o no. Y alteración significa si hay un empalme de los contenidos o si no lo hay. ¿Ok? Lee, ¿cómo se puede objetar una prueba pericial en caligrafía, documentoscopía, dactiloscopía, original del desglose finiquito firmado y huellado por el trabajador? Ok, primero yo te diría, objétala porque tu contrario no sabe distinguir entre caligrafía, documentoscopía, grafoscopía y dactiloscopía. No espero que no ofrezcan grafología. Grafoscopía. Porque cada ciencia de las que acabas tú de mencionar tienen un objeto distinto. Cada una va a estudiar el documento desde distintos aspectos. Y entonces, si el interrogatorio se encamina a la firma, pues tú puedes objetar perfectamente diciéndole al juez, oye, no le admitas en nada más que en caligrafía o documentoscopía y se acabó. Porque dactiloscopía ni siquiera hay materia, ¿no? Hay una forma de objetar la prueba pericial. Sin embargo, si tú la quieres objetar más allá de la forma, sino en el fondo, yo creo que, supongamos, se objeta la pericial porque se ofrece para acreditar la autenticidad de un documento, pero el documento no fue objetado. Entonces es innecesaria la prueba. Tú la vas a objetar diciendo que debe desecharse porque el objeto para el cual ha sido ofrecida no tiene materia en el presente asunto y ya la estás objetando. Una objeción verdadera tiende a que la prueba sea desechada. ¿Ok? Esa es una objeción verdadera. O en tu caso, después, pues a destruir el valor de esa prueba, cuando ya tengamos que valorarla. Hay dos formas de objetar, ¿no? En cuanto a fondo. Se deseche o que no se le dé valor suficiente. Y no ese no es alcance y valor probatorio, es un valor de fondo. Este, porque el documento es falso, porque la firma es falsa, porque el documento fue alterado, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí estaría una forma. Y bueno, ya que lo mencionaron, pues vamos a pasarnos a la prueba pericial. La prueba pericial ha cambiado drásticamente entre el sistema anterior y el actual sistema. ¿Por qué? Pues por una cuestión muy sencilla. La prueba pericial ya no es un documento, ya no es el dictamen pericial que nosotros conocíamos y que llegaba al expediente y ya después uno con calma lo valoraba para decir que si tiene o no valor probatorio de acuerdo pues a
a las conclusiones que se van asentando por ahí y en su caso, pues a la justificación de esas conclusiones, cómo llegó a ese resultado, ¿no? No, ya no lo es, ya no es un documento. Ha pasado de ser un documento a ser una declaración y que puede sujetar lo más parecido a la testimonial, porque llega un tercero ajeno al juicio que te va a declarar sobre hechos que le constaron a través de sus sentidos, pero no cualquier sentido, ¿no? O sea, no nada más porque lo vio, lo escuchó, sino porque lo apreció directamente, pero lo analizó conforme a una técnica que le permite dar una opinión al respecto. Y esa opinión es la que tú vas a valorar, obviamente de manera conjunta, con los argumentos que te dio para llegar a esa conclusión, que la conclusión son las opiniones, no la opinión técnica. Sí, sí es falsa. No, no es falsa. ¿Por qué? Bueno, pues por esto. Y ya explicas, haces un desarrollo que justifique esa conclusión, esos argumentos. Y ese desarrollo, pues lo vas a hacer al tenor de qué? De preguntas, de tus interrogantes. Tú ofreces una pericial con un interrogatorio. Entonces, por eso les digo, es prácticamente una testimonial. Tú le haces preguntas a un experto para que éste te responda conforme a su técnica, materia, etcétera, o los elementos a los cuales se valió para arribar al por qué te dice que sí o que no de determinados hechos, pero con opinión técnica. Y entonces el interrogatorio lo va a responder, ya está por escrito previamente a la prueba, pero cuando estamos desahogando la prueba pericial, tenemos la oportunidad de hacer valer, bueno, pedir observaciones, pedir aclaraciones o en su caso, básicamente, ¿no? Pedir observaciones o aclaraciones. Creo que me está faltando alguna cuestión, pero básicamente es eso. El perito o perita te puede decir, pues sí, sí está enfermo. Tiene estos tres padecimientos y estos padecimientos le condicionan una disminución orgánico-funcional del tanto por ciento. Muy bien. Pero ahora lo vas a interrogar, le vas a decir, a ver, tú acabas de decir que este padecimiento le quita un 20%. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Porque el 20% es el máximo. Justifícame por qué le diste el máximo y no el mínimo, o la mitad. Entonces ahí el perito tendrá que responder y aclarar por qué le dio el máximo. Entonces tú lo estás interrogando, tú lo estás cuestionando y estará en su obligación tener que responderte o justificar, pues porque ha dado un porcentaje, ¿no? Me explico, por eso el dictamen pericial en el nuevo sistema de justicia laboral, pues es un auténtico interrogatorio, no solamente el escrito que es previo, sino el que se produce propiamente en el desarrollo de la prueba. Vamos a ver. Doctor, muchísimas gracias por su cátedra, espero, ya se están despidiendo, espérense, 4 minutos más y empezamos con preguntas y respuestas. Si hay de viva voz, pues adelante les escucharé, pero por aquí anda. Y se lo voy a referir con las personas que, bueno, muchas gracias. Sigo con la pregunta, ¿cómo figuraría un testimonio singular en el juicio? Ya que ese término no se utiliza mucho. Bueno, un testimonio singular prácticamente es difícil que te sirva de algo en un juicio, porque de muchas personas que pudieron apresar el hecho, tú solamente llevas a una. Ahí es un testimonio singular, que no es lo mismo de un testimonio, un testigo único, cuando solamente una persona se enteró del hecho. Y ahí, pues sí puede tener valor, precisamente si el contexto te permite conocer que solamente estaba el actor y una persona más, este, quien pudo apreciar eso. Entonces, pues razonadamente tú tendrás que verificar si ciertamente es único y qué valor le vas a dar, para qué circunstancia específica. Pero un testigo singular se convierte, por ejemplo, aquel que tú me dices, 3 testigos para acreditar dependencia económica y te admito yo a los 3. Pero a la hora del juicio tú nomás llevas a uno. Entonces ya como que nos quedamos con uno singular. Y ya probablemente, pues yo en sentencia te pudiera decir, pues no te alcanza, porque habiendo otras personas que apreciaron el hecho, tú decidiste solo traer a una. Y la versión única que corrobore lo que tú dijiste, puede no generarme una convicción suficiente, ¿ok? Puede, a lo mejor sí me la genera. O sea, tampoco es una regla ahí exacta o precisa de que un solo testigo no te pueda, no, sí, sí se puede. O sea, caso a caso
Tenemos que analizar esos supuestos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esas cuestiones con la prueba pericial. Em, Siendo así, entonces, voy a hacer unas reflexiones finales. Tomando en cuenta que el sistema actualmente es, sí, predominantemente oral, pero ahora ese sistema de oralidad conforme a principios procesales muy específicos, que eso sí no estaban en la ley anteriormente, como lo es la inmediación, la inmediatez, continuidad, concentración, celeridad, veracidad, economía, sencillez procesal. Pues estos principios que acabo de mencionar se encuentran dotados de contenido en otros artículos de la Ley Federal del Trabajo, que establecen el juez tiene que estar presente en todas las audiencias, si no es nula, el juez debe dirigir el debate, el juez debe recibir las declaraciones, el juez debe de ocuparse de calificar las preguntas y las posiciones, el juez debe tomar la protesta a los peritos, a los testigos y a quien y a las partes. El juez, jueza o juez, digo juez, está redactada en sentido masculino la ley, ahí que tendríamos que hacer un requerimiento a los juzgadores, digo legisladores para que lo modifiquen, pero bueno, el tribunal, mejor dicho. El tribunal deberá, resolver de manera inmediata una vez que se haga el incidente. ¿Se fijan? Son cuestiones que vinculan propiamente al desahogo de las pruebas, de los medios de prueba que se tengan enfrente y por supuesto pues a la necesidad de que actualmente, el día de hoy, bueno, hoy día, los perfiles de las personas juzgadoras pues cuenten con las habilidades y cualidades suficientes para poder hacerse cargo de llevar verdaderamente audiencias de manera directa, sin intervención, perdón, sin intermediarios, sin intervención de terceros y de una forma pues lo suficientemente audaz, práctica, ligera, entendible, sencilla, para que la puedan comprender todas las personas justiciables, sobre todo en esta materia que es derecho social y pues solamente así podamos hablar de que es un auténtico derecho cercano a la sociedad, que cumple la finalidad del derecho laboral, que es equilibrarnos, ¿no? A los en desventaja con relación a los poderosos. ¿Para qué? Tradicionalmente hablando. Para que, pues, más o menos se encuentren en una misma situación que les permita a ambos ejercer una estrategia de defensa de manera equitativa, no igualitaria, de manera equitativa. Y para ello, pues, la Ley Federal del Trabajo establece diferentes instrumentos, que si las cargas probatorias, que si el juez ahí presente, que si las cuestiones accesorias, etcétera, los principios como indubio pro operario, igualdad sustantiva, trabajo de igual valor, igual salario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son herramientas que nos permiten a nosotros aplicarlas no solamente en la sustancia o en el proceso, sino de forma paralela, concomitante. Uno me llevará al otro. Si yo tuve una correcta forma de desahogar pruebas, recibirlas, hasta saber diferenciar entre el medio de prueba y la prueba, pues seguramente la sustancia cuando resuelva va a ser más acorde a la realidad. A diferencia que si llegas, a improvisar, imagínense, yo no me imagino a alguien improvisando en una audiencia porque sería una situación catastrófica, que lleguen ahí a no saber qué hacer. Yo creo que sería así como esas películas o escenas que nos hemos imaginado en la mente, así decir, oiga, juez, le promueve un incidente, receso. Oiga, juez, objeto la pregunta, receso. O sea, imagínense lo catastrófico que sería una situación así. Por eso, y con el permiso aquí de la doctora, pues tenemos que ser muy objetivos con perfiles como el de la doctora, por supuesto, que tienen toda la experiencia en la materia. O sea, no se les ocurrió ayer dedicarse a derecho laboral. Es una convicción que viene de muchos años atrás, que la respalda un trabajo público, un trabajo privado, un trabajo académico, un trabajo de investigación que garantiza a la sociedad, pues precisamente un perfil apropiado para depositar en ellos la confianza de que sean quienes nos juzguen y quienes tengan el poder de influir en nuestras vidas a grado tal que decidan una cuestión tan trascendental como lo es el trabajo y el patrimonio de las personas, ¿no? Y la materia laboral, pues es tan bonita y tan noble que aquí nadie le podrá decir a los jueces, ¿no? Yo pongo el ejemplo siempre vendido porque le resolviste a favor, de esta persona en esta pensión. Y tú dirás, pero ¿quién te va a comprar? ¿El viejito que está pidiendo su pensión mínima?
¿El Estado, que es el IMSS? O sea, ¿quién? Explíquenmelo. No, pues el poderoso, el patrón, pero oye, el 89% son condenatorias al patrón. Entonces, explíquenme ahí cómo, y no porque los patrones siempre sean malos, ¿no? Sino pues son malos defendiéndose. Buscan la defensa cuando ya tienen el problema encima en lugar de haberlo visto antes de tener la situación compleja. Ya le dejan a los abogados y abogadas el trabajo muy difícil de obtener una absolutoria, pero ese es otro tema ya muy distinto. Entonces, yo los dejo a la reflexión, estoy a sus órdenes en mis redes sociales, en todas como tu juez laboral, Instagram, X, Facebook, TikTok y YouTube. En todas me encuentran así con el arroba, salvo Facebook, que es juez Antonio Ordóñez, me parece. Este, eh, quienes ya lo hayan pasado por ahí, a mí me gusta hacer contenido de como labor social, explicarle a la gente cuáles son sus derechos, cómo pueden defenderse ante ciertas situaciones y curiosidades también, no, no todo es seriedad por ahí. También curiosidades sobre la materia, cuántos días tocan de vacaciones, cuál es la forma de integrar salario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí les lo dejo a su consideración y pues yo creo, estimada doctora, si hubiera alguna pregunta o comentario final, yo estoy aquí a sus órdenes para darle atención al alumnado. Ale Sendejas, tienes tu mano levantada. ¿Tienes alguna duda? Una pregunta, maestro. Buenas noches. Soy licenciada en Derecho, apenas acabo de concluir la carrera y precisamente me quiero especializar en Derecho Laboral. Traigo un asunto, Lic, desde hace 9 años, personal mío, ya incluso ya terminé hasta la carrera y no lo puedo resolver. Ahora, se me ha complicado demasiado con los servidores públicos, Lic. Me ponen muchas trabas para poder cobrar el laudo. Yo sé que a lo mejor no es tema de la materia ahorita que usted acaba de impartir, pero ¿qué me puede sugerir, Lid, en contra de estos servidores públicos que me ponen pie tras pie y que en verdad estoy haciendo todo lo conforme a derecho, conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, pero estos servidores públicos no paran? ¿Qué me sugiere, Lid? Bueno, mire, ustedes tienen a su alcance varias herramientas, pero yo le voy a decir con total objetividad, la primera de ellas es que tengamos en cuenta una manera correcta de ejecutar los laudos. ¿Cuál será la manera correcta? Pues las técnicas que puedan estar al alcance del órgano jurisdiccional, ¿no? Como lo es investigar quién es el responsable de la fuente de empleo, a quién se condenó a la fuente de empleo, pero quién debe responder como persona física detrás cuando la fuente de empleo ha desaparecido, investigar correctamente, o sea, solicitar la correcta investigación sobre las cuentas bancarias de la empresa o de los responsables de la empresa, solicitar el embargo de las cuentas. Yo siempre les digo, el embargo de cuentas bancarias es una herramienta muy útil para poder ejecutar los laudos con cantidad, con condena líquida o liquidada. Pero entiendo que burocráticamente puede haber trabas o puede haber criterios o puede haber hasta a veces falta de voluntad. Cuando ya tenemos una cuestión que pasa del objetivo a lo subjetivo, que es atribuible en todo caso a las personas servidoras públicas, pues yo sugiero el uso del juicio de amparo por dilaciones procesales en materia, ya en la fase correspondiente, que sería en el propio procedimiento de ejecución, para que en todo caso pues tenga que ser un órgano de amparo el que tenga que obligar a la Junta o al Tribunal Burocrático o al Tribunal Laboral, a quien corresponda, pues a que le meta turbo al juicio, pues para que pueda resolver lo conducente. Pero en ejecución, por experiencia propia, le comento, muchas veces el problema es en la forma correcta de lograr la ejecución y eso tiene que ver mucho, mucho, mucho con la estrategia del litigio del promovente, porque ya sabrá que los tribunales pues no podemos actuar de oficio, tenemos que ser ahí totalmente a petición de parte. Tú pides esto, pues, eso es lo que voy a acordar. No puedo yo hacer más de lo pedido porque en ejecución pues es aún para el trabajador pues es ahí un tanto limitada la facultad del tribunal. Pero sería mi sugerencia. Muchísimas gracias, maestro. Y pronto nos veremos ahí para realizar la maestría. Muchas gracias. Ándele, claro que sí, con gusto. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Si no, ya para dar cierre a nuestro círculo de ponencias en este foro de preguntas y respuestas.
No, creo que ya, doctor. Permítame hacer el cierre. Ok, muy bien. El Colegio Nacional de Profesores Certificados, conjuntamente con la Universidad Valle Dorado, le dan las gracias por haber participado al doctor Juan Antonio Ordóñez Serna, juez de distrito especializado en materia laboral, candidato a magistrado de circuito a Alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Pues le damos las gracias por esta valiosa participación que nos trae con diferentes argumentos y respuestas. Pues muchas gracias por estas aclaraciones de dudas que pudiéramos tener como abogados. Licenciada Elizabeth Arroyo, cámara de micrófonos, todos suyos. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto escucharlo. Doctora Rogelia, un gusto verla como siempre. Algunos ya compañeros de maestría de aquí de la institución, del colegio, y pues se les hace la invitación. Ahora sí voy a hacer mi comercial. Son dos cosas: a que se integren a la maestría en Derecho Laboral. Los que no han tenido oportunidad se pueden integrar directamente con nosotros. Estoy poniendo ahorita aquí en el chat mi contacto para que me manden mensaje. O bien también recuerden que por estos valiosos cursos hay una constancia de participación de todos los que están aquí presentes y nada más hay que solicitarla. Hay un costo de recuperación. Recuerden que se compartió en dos este curso, uno por parte de la doctora Rogelia y el día de hoy el doctor Antonio. Entonces, ya me pueden contactar directamente o bien vía, por número WhatsApp. Ya les puse ahorita el enlace o bien mi número telefónico se los pongo aquí en el chat. Y de igual manera, estos eventos, así que ahorita estaba viendo que están poniendo que están promoviendo o proponiendo unos temas más adelante, pues nos ayuda a que se inscriban, que se integren con nosotros para que sigamos promoviendo este tipo de eventos. Agradeciendo la asistencia y la ponencia de todos los participantes. Gracias. Doctora Rogelia, por favor, me hace llegar sus datos para enviarle su constancia y doctor Antonio le hago llegar su constancia también. Excelente noche y gracias por participar. Claro que sí, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bonita noche. Buenas noches.